que en verdad nos alegra. El tema de inteligencia artificial es de todo el interés del foro y hoy estamos convocando a una de las personas que más está, digamos que haciendo un ejercicio de concientización. Entonces me permito presentarte formalmente. Juan Manuel es profesor de INALDE Business School, es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Executive MBA de la misma INALDE. Tiene más de 25 años de trayectoria profesional en marketing, estrategia y comunicaciones. En ese tiempo tiene una amplia experiencia asesorando compañías multinacionales y nacionales. Es miembro de juntas directivas en compañías del sector salud, construcción inmobiliario, entre varios otros. En INALDE es profesor de marketing y en emprendimiento, donde justo ahora le preguntaba, lidera naves, que es una opción de grado del Executive MBA en proyectos de emprendimiento. Ha sido socio de la firma de consultoría Legacy en Management y de la firma de educación ejecutiva Seminario. Realmente muy agradecidos, Juan Manuel, por tu presencia acá en el foro y bueno, muy a la expectativa de tu charla. Muchas gracias. Carlos Andrés, muchas gracias. Muy buenos días a todos. De verdad estoy agradecido por esta invitación porque hemos venido reflexionando en INALDE, que es mi casa, sobre cuáles son las preguntas que los directivos debemos hacernos. Y hoy, más que transmitir algo, vengo a traerles dos preguntas sobre dos aspectos que nos han llamado la atención en nuestras reflexiones de estos días y que creemos fundamentales para los directivos. Entonces, he llamado a nuestra conversación de esta mañana dos preguntas simples para dos problemas complejos. Esta es la premisa fundamental de esta conversación que quiero tener con ustedes. Y es si preguntarse por los casos de uso y el cómo implementar la inteligencia artificial es suficiente para el directivo. Lo que yo quiero sostener para ustedes, para su reflexión, mucho más que para pontificar. Y les pido que todo lo que vaya a decir yo hoy lo escriban en algún sitio como que diga para reflexionar. A veces soy bastante imperativo para hablar y parece que estuviera tratando de imponer algo, pero en este caso yo creo que todo lo que estamos es llenos de preguntas. Y la premisa fundamental de hoy es solo preguntarse por los casos de uso y solo preguntarse por el cómo implementar puede ser insuficiente para la alta dirección, porque hay dos aspectos vitales que están siendo afectados por la inteligencia artificial y que son la responsabilidad de personas como las que estamos en esta aula, la cultura y la estructura. La cultura y la estructura organizacional están siendo modificadas de una forma que probablemente no está siendo completamente consciente la alta dirección. Por lo tanto, voy a aprovechar esta invitación para reflexionar en torno a esos dos aspectos. Muy seguramente ustedes saben quién es el señor de la derecha, Elon Musk, pero también muy seguramente muy pocos saben quién es el señor de la izquierda. El señor de la izquierda se llama Jean LeCun y a Jean LeCun le debemos algo que se llaman las redes convolucionales, que dicho en fácil es la tecnología que le permite a las máquinas ver todo lo que represente se puede representar en una cuadrícula como una foto o una imagen, le debemos a este señor Jean LeCun verlo. La semana pasada pelearon en redes Jean LeCun y Elon Musk. Elon Musk le dijo, nosotros no usamos mucho sus redes convolucionales por estos días. Y LeCun le contesta, quiero ver cómo se maneja un Tesla sin redes convolucionales. Y yo les traigo esto para ilustrarles lo siguiente. Elon Musk sostuvo en su feed de X esta exposición de ignorancia en inteligencia artificial durante 2 días. Ya la quitó. Y yo lo que me pregunté viendo el enfrentamiento, que además lo disfruté mucho, es si Elon Musk se da el lujo de exponer unas frases que claramente denotan ignorancia en inteligencia artificial, que seguramente él no lo es, ¿qué será uno? ¿Qué seremos nosotros? Por eso
llegamos a la siguiente premisa, y es que un directivo requiere un mínimo de conocimiento de inteligencia artificial. Me voy a atrever a decir lo siguiente. Con la transformación digital, muchos pudimos pasar de agache. ¿Qué es de agache? Poniendo cara de que sabemos. La transformación que está implicando la inteligencia artificial requiere que los directivos tengamos un mínimo de conocimiento. Por eso les propongo esta agenda. Quiero hablar brevemente al comienzo de mi intervención sobre algo de historia y fundamentos de la inteligencia artificial que creo que ningún directivo puede ignorar. Y después preguntarnos sobre los dos temas que invito hoy, la cultura y la estructura. ¿Qué le está pasando a la cultura de las organizaciones y a la estructura misma de las empresas? Y mi objetivo, después de haber visto la charla de Elon Musk y de Jean LeCun peleando, es que uno deje de poner esta cara cuando le hablan de inteligencia artificial. Y es cara de que entiende cuando en realidad uno está entendiendo bien poco. Y creo que confesamos pocas veces que a veces entendemos cosas porque nos falta conocimiento fundamental. Bueno, muy rápidamente, después de la presentación de Carlos Andrés, este soy yo, no me quiero detener. Eh, He comenzado un camino por física curiosidad que me ha llevado a alguna presencia en medios, sobre todo alguna presencia en redes y recientemente a ser consultado en mesas de trabajo en el Senado de la República y en el Departamento Nacional de Planeación, en la sencillísima tarea de apoyar la legislación, de apoyar la legislación, el diseño de legislación sobre inteligencia artificial. Y especialmente orgullosos estamos en INALDE de ser parte de un equipo de investigación conformado por varias universidades en la que nos estamos haciendo las preguntas de la naturaleza que les estoy trayendo hoy. Este es nuestro primer paper hecho en INALDE, el primer experimento de inteligencia artificial y metodología del caso del mundo. Al menos eso pensamos si lo logramos publicar antes que otros. Para para poder entender la inteligencia artificial, pues en realidad nos están vendiendo la idea de que esto es muy sencillo. Y nos dicen cosas como estas. ¿Quiere entender la inteligencia artificial? Bueno, muy fácil. Unos conceptos y unas herramientas. Y los conceptos nos dicen, bueno, entienda qué es el procesamiento del lenguaje natural, el backpropagation, el machine learning, la inteligencia artificial general. Perdón, perdieron mi presentación. Sí, Ya, pero ya lo recuperaste, sí. ya la recuperamos. La función de activación, las redes recurrentes, networks y unos 30 más. Y le muestran a uno esto y uno queda igual. De verdad, termina por entender muy poquito porque nos llenan de información. Ni qué decir cuando nos hablan de herramientas. Nos dicen domine ChatGPT, Leonardo, Umata, Perplexity, Genie, Rouse Shorts, Site y unas 500 más. Y yo creo que este enfoque es el que nos está llevando a que no destilemos las preguntas fundamentales, a que nos fijemos mucho más en la superficie que en lo que nos tenemos que fijar. Por eso creo que es indispensable que entendamos un poco de historia y fundamentos de la inteligencia artificial. Uno se podría devolver muchísimo en la historia de la inteligencia artificial. He leído artículos que van hasta los sumerios, pero yo creo que un buen inicio para que uno tenga claro de qué estamos hablando es que Alan Turing en 1940 tuvo que descifrar los mensajes de esta maquinita, la máquina con la que codificaban los alemanes sus mensajes de guerra. Entre otras cosas, si no la han visto, por favor véanse la película del Código Enigma. Sobre todo una escena en la que después de haber hecho esta máquina, dicen qué hacemos con el primer mensaje que logramos decodificar. Y la respuesta es, no actuemos porque donde nos cambien un parámetro, uno solo, de la codificación, no vamos a poder saber los mensajes de los alemanes. Es decir, esta super máquina, que era electromecánica además, la genialidad de una máquina electromecánica para decodificar, dependía de la estabilidad del código de la contraparte. Y aquí
derivado de ese trabajo es cuando Alan Turing se hace la pregunta fundacional que nos tiene hoy aquí. Y Alan Turing en 1950 se pregunta, ¿las máquinas pueden pensar? Imagínense por favor esto. No había calculadoras, no había ninguna tecnología que tenemos hoy a la mano. Y en la mente de este señor es capaz de preguntarse si una máquina puede pensar. Este es el paper original. Se lo voy a enviar a Carlos Andrés para que se los envíe a todos. Este paper es el primer escrito sobre inteligencia artificial y es el sitio donde Alan Turing, nuevamente en una genialidad extrema, se pregunta, ¿qué vamos a hacer con esto? Y cuando dice esto, no había nada, era solo una idea en su cabeza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a enseñar reglas o vamos a meter una plata enorme y le vamos a enseñar a hablar inglés? Y con esto Alan Turing pone las bases de la inteligencia artificial, con esa simple frase. Yo los quiero invitar a que en esta campaña que estoy a nombre de INALDE de Educación e Inteligencia Artificial, a que nos leamos esas 8 páginas todos. Veamos de dónde sale esta revolución, cuál es el origen de la revolución, porque ese documento está repleto de pistas, lleno de pistas de los desarrollos que tenemos hoy. El siguiente salto que uno puede tener en la cabeza para entender de dónde venimos es que 6 años después se reúnen todos estos genios que están en este slide. En ese slide está McCarthy, la persona que por primera vez dijo inteligencia artificial en la historia. Está Samuel, que se inventó el machine learning, diríamos más que lo descubrió. Están todos los genios. Y ellos producen el segundo documento que uno se debe leer si quiere entender la historia de la inteligencia artificial, que es la especie de manifiesto que se hizo en la Universidad de Dartmouth en 1956, donde se preguntaban cómo vamos a desarrollar computadores para que puedan procesar lenguaje. Y nuevamente me refiero a su genialidad, man. No había computadores, no había nada. Y ya estaban pensando que cómo iban a procesar el lenguaje. Y sacaron 6 principios. Los 6 principios siguen rigiendo hoy el desarrollo de la inteligencia artificial. Y una figura no muy mencionada en el desarrollo de la inteligencia artificial, que es el lingüista Noam Chomsky. Cuando Chomsky hizo su codificación del lenguaje, le dio a los genios de la inteligencia artificial el insumo básico para poder meter lenguaje en un computador. Entonces, viene en el 59 el disparo de Arthur Samuel, que se sentó literalmente a jugar ajedrez y a ver cómo enseñarle a una máquina las reglas del ajedrez. Y en medio de esto se da cuenta del valor de que una máquina pueda aprender a partir de las partidas, no de las reglas. Y nace el Machine Learning. Entonces, y curso de historia veloz de inteligencia artificial, de codificación en la guerra, la conferencia de Dartmouth, donde se reúnen unos genios a establecer el desarrollo, Chomsky como una figura que es muy poco mencionada, pero es vital para el desarrollo de la inteligencia artificial, y Samuel en 1959 con el concepto de Machine Learning. Y damos un salto brutal hasta el diciembre de 2022. ¿Qué pasó entre el 59 y tal vez los años 90? Lo que se conoce como el invierno de la inteligencia artificial. Un momento en el que la capacidad de cómputo no daba suficiente para que pudiéramos ver los avances. Pero los cerebros de esta gente seguían funcionando, solo que no había capacidad computacional para que esto viera la luz. Y ve la luz abruptamente en diciembre de 2022. Entonces, este curso de historia rápida es para que todos tengamos muy claros unos hitos. Hay muchos más, pero creo que con estos son suficientes para entender que llevamos 70 años hablando de inteligencia artificial, pero vamos a cumplir 2 de que esto sea taquillero. Pero llevamos 70 años pensando en esto y no cualquier cabeza. También les digo esto porque he ido a muchos foros, he tenido la bendición de ir a hablar con muchas juntas directivas, con muchos equipos directivos, donde hay personas que piensan que esto se inventó hace 2 años. Pues esto es el producto de 70 años de investigación.
Y esta hace parte de mi labor, de lo primero que creo que uno tiene que tener, que son unos conceptos básicos muy claros. Estamos hablando de las ciencias de la computación. Dentro de las ciencias de la computación hay algo que se llama inteligencia artificial. La inteligencia artificial no comprende todas las ciencias de la computación. Y dentro de la inteligencia artificial hay algo que se llama aprendizaje de máquina, machine learning. Y dentro del machine learning hay un subconjunto que se llama deep learning. Y es muy importante entender esto. Deep learning no se refiere a que el conocimiento sea profundo, se refiere a la cantidad de redes neurales que hay en un sistema. Entre más redes hay, podemos pensar en un sándwich de redes, pues más profundo es el aprendizaje porque va a través de varias capas de redes. Y lo que nos tiene aquí hablando hoy, que se llama la inteligencia artificial general, que es la capacidad de las máquinas de producir o de hacer productos que parecen humanos. Quiero subrayarlo, de producir textos, imágenes, videos, código que parece hecho por una persona, parece hecho por una persona. Y cómo hablar de estos campos sin hablar de los avances fascinantes, por ejemplo, en la robótica, en el procesamiento del lenguaje natural en general y en la visión por computador, que son las habilidades que le están permitiendo a las máquinas cada vez parecerse más a nosotros. Obviamente ustedes van a tener esta presentación, pero yo los quiero invitar a no usar como sinónimos machine learning con inteligencia artificial. Es la confusión que oigo con más frecuencia. O hay un sistema y le dicen, ¿por qué no le mete machine learning? Y a veces no comprendemos qué quiere decir eso. Recientemente tuvimos la oportunidad de ver un proyecto que le estaban proponiendo a una persona de nuestra escuela. Esa persona tiene 11 clientes y hace menos de 100 transacciones al año. La compañía tiene 3 años y le estaban ofreciendo un proyecto de Machine Learning para predicción de sus operaciones. Claramente eso no se puede, con 200 datos no se entrena un algoritmo, pero un directivo ya estaba a punto de comprar ese proyecto. Y nosotros creemos que es por falta de conocimiento básico, no hay que ser expertos. Los expertos están en otros sitios, como les dije al comienzo. En últimas, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Una super máquina de calcular probabilidades. ChatGPT no sabe hablar, no sabe semántica, no sabe gramática, sabe calcular la probabilidad de que una palabra vaya después de otra. Lo que les estoy diciendo es impresionante. Imagínense que puede producir un texto calculando la probabilidad de que incluso una letra vaya después de otra. O es capaz de llegar a una imagen calculando la posición relativa de millones de píxeles. Por esto es que es un consumidor de energía brutal. A mí me causa gracia cuando la gente dice, no, es que eso queda en la nube, como si fuera algo etéreo, ¿no? La nube, no hay nada más puro y duro que la nube. La nube son edificios, servidores, eh, la nube es algo muy concreto. Entonces, uno puede pensar en la inteligencia artificial como un conjunto de tecnologías que le permiten a las computadoras ver, comprender y traducir lenguaje, hablado y escrito, analizar datos, hacer recomendaciones y una lista que cada vez se torna más grande. Pero son grupos de tecnologías que han dotado a las máquinas de capacidades que parecen ser humanas. Y con esto termina el curso intensivo básico de inteligencia artificial. Yo los quiero invitar con mucho gusto a través de Carlos Andrés, se los envío a leerse un par de libros que de verdad yo creo que no son libros técnicos, son libros hechos por técnicos para que los demás seres humanos entendamos qué es lo que está pasando como fenómeno social más allá del fenómeno tecnológico. Y aquí viene la primera gran pregunta directiva, que es la pregunta por la cultura. La pregunta por la cultura. Y la pregunta es si la inteligencia artificial puede cambiar la cultura de mi organización. Pero más allá de esa pregunta simple es si puede cambiar
sin que yo me dé cuenta. Si puede cambiar a pesar de la alta dirección, no por la alta dirección. Y esa pregunta nos llevó a revisar un estudio de 31.000 encuestas hecho por LinkedIn y Microsoft. De esas 1.000 fueron hechas en Colombia. 1.000. Yo creo que a 31.000 encuestas le podemos dar la validez estadística tranquilamente y 1.000 en Colombia, pues también. ¿Qué dice eso? Esta frase reveladora. Sin orientación o autorización desde la alta dirección, los empleados están tomando las riendas y utilizando inteligencia artificial por su cuenta. Y la mitad está manteniendo el uso en secreto. Es decir, mientras hablamos aquí, la gente que trabaja con nosotros está usando sus propias licencias de ChatGPT, está poniendo información de las compañías en herramientas que no hemos comprado nosotros y las está usando. Y solo la mitad quiere reconocer que la está usando para funciones críticas. Y esto sale de este estudio. ¿Dónde está la estadística que me lleva a poner esta reflexión? El 78% de las personas que trabajan en cargos de conocimiento definido como están frente a un computador y están teniendo intercambio de información permanente, están trayendo sus propias herramientas de inteligencia al trabajo. Es decir, les compramos licencia de Copilot, pero por el otro lado están haciendo otras cosas. Y 78% con margen de error de 4%, de 3,8%, quiere decir que es una tendencia que debemos tener en cuenta. Lo que dice este estudio es que 3 de cada 4 personas están haciendo algún uso. Y lo más interesante de esto es que el 46% comenzó hace 6 meses. Mejor dicho, en los últimos 6 meses hubo una explosión en las organizaciones en el mundo, lo dicen 31.000 encuestas. Buscas De, en ChatGPT negro, negro. En ¿Perdón? tu- Entonces, ha habido un uso que creció exponencialmente en los últimos 6 meses, pero no necesariamente de herramientas suministradas por las organizaciones. El 52% de las personas que contestaron esta encuesta lo usan para tareas importantes y no quieren decirlo, principalmente por el miedo a ser reemplazados. Principalmente por el miedo a ser reemplazados. Yo les puedo contar que yo he hecho mi propia reflexión y tengo 3 robots que me ayudan a preparar mis casos de INALDE. Y llevo más de 20 años teniendo un arrogante orgullo por mis preparaciones. Y ahora mis preparaciones quedan bastante bien hechas por una máquina, la verdad. Espero que se demore bastante el que un robot entre a un aula, porque ahí sí ya mis problemas van a ser otros. Pero yo se los confieso porque creo que tenemos que confesarnos muchas cosas que probablemente sean tareas críticas y uno no quiere decir que se está apoyando en las máquinas. La mitad de ese 78% de personas que están utilizando inteligencia artificial propia en las compañías no lo está diciendo. No lo está diciendo. Y esta gráfica viene del estudio de McKinsey de adopción más reciente. Miren la gráfica, la parte azul de la gráfica abajo. El uso de inteligencia artificial generativa pasó de 33% en el año 2023 y vamos en 65%. Y la otra conclusión muy fuerte para nuestra reflexión es, la gente no está esperando a que la alta dirección le diga nada, está saltando a usarla. Por lo tanto, hipótesis para reflexión de ustedes. Los elementos constitutivos de la cultura pueden estar cambiando a espaldas o a pesar de la alta dirección. ¿Por qué me arriesgo a ponerles este tema de reflexión? Las personas hacemos cosas dentro de la organización.
tenemos una valoración de lo que hacemos. Hacemos juicios de valor sobre nuestras actividades. Entonces tenemos dos elementos, actividades y juicios de valor que hacemos. La actividad está cambiando dramáticamente. Por lo tanto, el juicio que hacemos sobre esa actividad cambia. Yo soy psicólogo, no sé si se los dije al comienzo. Los psicólogos dicen que si cambian esas dos cosas, cambia el comportamiento. Si cambia el comportamiento, la cultura cambia. El punto es, este no es un cambio cultural, según 31.000 encuesticas, que se esté dando de arriba hacia abajo. Se está dando de de los trabajadores hacia arriba. Por lo tanto, mi invitación en este primer tema directivo es: abramos los ojos a la realidad de la implementación en las organizaciones. Hay que ver qué es lo que está sucediendo realmente. Yo les puedo decir de mi experiencia directa que hemos visto en algunas organizaciones información confidencial dando vueltas por prompts de ChatGPT, información confidencial que la compañía ha cuidado de muchísimas maneras. Y hemos visto empleados conectados a ChatGPT en su celular, no a la red de la compañía, tomándole una foto a un documento confidencial para hacerle un análisis. Eso es incontrolable, pero no puede pasar a espaldas de la alta dirección. Creo yo que vale la pena reflexionar si necesitamos mirar más detenidamente qué es lo que está pasando, qué están usando, para qué lo están usando, si eso está teniendo el cuidado de la información confidencial, porque lo que creo, y se los digo para su reflexión, es que está muy difícil de prohibir, está muy difícil de parar, está muy difícil de reglamentar, está pasando. Y está pasando en un elemento que constituye la organización, su cultura, lo que la gente hace y lo que la gente piensa de lo que hace. Una parte de este estudio que también voy a compartirles, que es muy revelador, es que dice que cerca del 59% de las personas que contestaron manifiestan que se sienten sobrecargadas de trabajo, y cerca del 20% dice que está cerca de fundirse, de un burnout. Entonces encuentra la inteligencia artificial una manera de trabajar más racionalmente. ¿Ustedes creen que esa persona nos va a decir si tiene la posibilidad de trabajar de una manera más eficiente? Probablemente no lo diga, porque es la vía de salida para dejar de trabajar de una manera inhumana. Entonces yo los invito a que examinen sus organizaciones, no lo que está escrito en las reglas, sino lo que está pasando de verdad, porque no puede ser un cambio que nos pase bajo el radar. Y ahora, la segunda pregunta que tengo para ustedes hoy: ¿qué pasa con la estructura? Porque si cambia la manera como nos comportamos y la manera en la que pensamos sobre nuestras actividades, la estructura de la organización de alguna manera se va a mover. Y todos los que hemos diseñado una estructura sabemos lo delicado que es la conexión entre la ejecución de la estrategia y la estructura. Es una decisión estratégica grande. Luego, la estructura tampoco nos puede cambiar sin que nos demos cuenta, o no puede cambiar a pesar nuestro. Y aquí me voy a amparar en el estudio, en el estudio de McKinsey 2024, donde subyace esta pregunta: si todo esto está pasando, ¿yo puedo permanecer con mi estrategia, con mi estructura igual? Si hay un cambio en el entorno y el quehacer de mis colaboradores está cambiando, ¿será que yo puedo seguir con la estructura igual como la tengo? ¿Será que puedo desconocer que la estructura es pilar fundamental de la ejecución de la estrategia y hay un cambio en el entorno, que ya no le voy a decir un cambio tecnológico? Esto es un cambio en la sociedad. Un miembro de junta responsable, un directivo responsable, si hay un cambio profundo en el entorno, ¿qué debe hacer? Actuar. Por lo menos debe entenderlo.
Y resulta que en este estudio de McKinsey, que les voy a compartir también, dice esta frasecita: es posible que los beneficios de la inteligencia artificial generativa solo lleguen cuando las empresas realicen una cirugía organizativa más profunda de su negocio. Miren la combinación de los dos temas que quise traerles hoy. La gente cambia su comportamiento. Lo hace más o menos a espaldas de la alta dirección porque teme perder su trabajo. Y por el otro lado, los consultores más importantes del mundo le dicen a uno: de pronto usted no puede aprovechar esto a menos de que haga una cirugía, a menos de que le meta el diente a un cambio, pero el cambio ya se está dando y no se está dando por diseño nuestro, se está dando por el empuje del cambio social, del cambio de un fenómeno social. Entonces, viene, viene preguntas sobre, por ejemplo, sobre el reclutamiento de las personas. ¿Será que va a ser más importante que las personas dominen la inteligencia artificial a que tengan cierta experiencia? Ya nos hicieron esa pregunta en el estudio de las 31.000 encuestas. Y 71% de los líderes dice que va a preferir personas que sepan de inteligencia artificial sobre algunas habilidades o incluso la experiencia. Es decir, en la cabeza de la alta dirección que entrevistaron está que esto es vital para la contratación. Si hay algo que no existía antes y ahora es vital para la contratación, ¿no será que tenemos que reflexionar sobre la estructura? Porque vamos a poner personas probablemente distintas o con perfil algo distinto al cargo que diseñamos originalmente, porque va a tener una habilidad que normalmente no habíamos tenido en cuenta. Entonces, yo quiero invitarlos a esta reflexión. ¿Será que está cambiando el corazón de mi organización debido a la alta dirección o a pesar de la alta dirección? Y les quiero poner unos elementos para que conversemos sobre esto. Yo les puedo decir que he estado con equipos ejecutivos y con juntas muy quietas, muy de avanzada, que están actuando en términos de conocer lo que está pasando y de reflexionar sobre los fundamentales que todos conocemos: la cadena de valor de mi negocio, mi estrategia, cuáles son los elementos de la cadena de valor del negocio que están siendo afectados para saber yo qué debo hacer. Y también les puedo decir que conozco el otro extremo. Conozco el extremo de equipos pensando que esto es un problema tecnológico y que es un problema de adopción tecnológica simplemente. Y también conozco equipos que están cerrados a pensar que su negocio se va a ver afectado y dicen frases como: es que este negocio se basa en cosas que pasan en la calle, no en los computadores. Ah, ¿qué tal el peligro de refugiarse uno en creer que algo que está cambiando todas las actividades humanas no va a afectar mi negocio? Entonces, yo creo que si alguien vino a esta mañana pensando que íbamos a hablar de inteligencia artificial, lamento decepcionarle. Creo que tenemos que hablar de los asuntos, no necesariamente problemas, pero sí de la realidad de lo que le pasa a las organizaciones, a los negocios, por tanto a las cadenas de valor, con este megafenómeno que está haciendo que todos nos comportemos de manera distinta, de manera distinta. Y esa es la reflexión que yo quise traerles esta mañana, en la cual me encantaría que conversáramos. Eh, Iba a poner en esta slide preguntas. Yo creo que tenemos que conversar. La comunidad directiva tiene que reunirse a pensar, porque la reflexión nos tiene que llevar a la acción. En mi escuela, de la cual no puedo dejar de hablar obviamente porque ha sido mi casa 26 años, estamos próximos a lanzar una iniciativa con con ese argumento como centro. Sentémonos a hacer las reflexiones directivas, mucho más allá de los casos de uso y de la implementación. Muchas gracias y sería feliz de oírlos
y que podamos conversar sobre estos elementos de reflexión.